Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están compañeros? Proyecto de investigación en ciencias sociales, Escuela 69. Bueno, el día de hoy decidí, en realidad ayer no, hoy, decidí grabar la clase y mandárselas por WhatsApp, atendiendo o teniendo en cuenta que en las clases por Meet no están participando la mayoría de los compañeros. Desconozco los motivos, si se debe a cuestiones de horarios o que se superponen actividades en tiempo y espacio, que no tienen conectividad, que no tienen lugar por ahí en la casa para poder tener un lugar adecuado para hacer o para participar de la clase de Meet. Bueno, no lo sé, pero sí sé que están participando la minoría de las clases. ¿Sí? La minoría de los alumnos participan de las clases de Meet. Así que la idea es grabar esta clase y compartírsela en el grupo de WhatsApp para que ustedes la puedan ver y escuchar en el momento que puedan o consideren más adecuado, o en el momento donde haya más calma en la casa, en el momento que haya mejor señal, bueno, etcétera. Vamos a arrancar con el tema de los marcos teóricos presentes en las ciencias sociales. Y antes de arrancar con este tema voy a hacer un breve resumen de lo trabajado hasta acá. Bien, ¿qué trabajamos? Bueno, trabajamos una línea de tiempo, ¿sí? Una línea de tiempo que ustedes ya la han trabajado en otras materias, en otros años, con el objetivo básico de que ustedes o de que nosotros nos podemos ubicar en tiempo y espacio respecto de esto que llamamos ciencia. Es decir, nosotros estamos en una materia que se llama proyecto de investigación. ¿Sí? ¿Quiénes investigan? Los científicos. O sea que los científicos producen conocimiento. Bien. Este conocimiento que llamamos conocimiento de tipo científico surge en un momento determinado de la historia de la especie humana. Entonces la línea de tiempo nos sirve para entender que el conocimiento de tipo científico no existió en la prehistoria, en el paleolítico, en la edad de los metales, en edad antigua, ni en edad media, sino que el conocimiento de tipo científico aparece en el siglo XVIII, en un continente específico que es Europa, ¿sí? Y en ese siglo XVIII en Europa se estaban produciendo acontecimientos económicos, políticos, culturales y sociales que preanunciaban el debacle de lo que nosotros llamamos la sociedad feudal, ¿sí? El fin de la Edad Media y por lo tanto el fin de la sociedad feudal. Y en ese contexto de revoluciones burguesas, de revolución industrial que se da en Europa, surge el régimen de producción capitalista o la sociedad capitalista en la cual hoy nosotros vivimos, y paralelamente se desarrolla y nace la ciencia. Y por supuesto con la ciencia nace el conocimiento científico y por lo tanto ya nos ubicamos en tiempo y espacio. O sea, Europa, siglo XVIII. ¿No? Entonces para eso servía la línea de tiempo. Simplemente para saber ubicarnos en tiempo y espacio respecto
del conocimiento científico. Bien, entonces, las ciencias sociales surgen en Europa en un momento de transición de un sistema socioeconómico a otro sistema socioeconómico. El fin del feudalismo, o el viejo régimen como aparece en el manual con esa palabra, y el comienzo del capitalismo. ¿Sí? Entre el comienzo, la puesta en pie, digamos, del sistema económico social capitalista y el fin del feudalismo, tenemos la edad moderna, que es la transición de un sistema económico social a otro. Cuando se afianza el régimen de producción capitalista y se empieza a expandir, también se afianza y se expande esto que conocemos como conocimiento científico o ciencia. Entonces podríamos pensar que capitalismo y ciencia van de la mano, ¿sí? No se puede entender la historia y el desarrollo del capitalismo sin entender la historia y el desarrollo de la ciencia. ¿Sí? Bien. Después también planteamos, charlamos acerca de los tipos de conocimiento que circulan, que el conocimiento científico no es el único tipo de conocimiento que usamos y que circula en la sociedad, sino que hay varios tipos de conocimiento. Y a uno de esos y englobábamos a los conocimientos que no son de tipo científico como conocimiento de sentido común o como conocimiento vulgar, ¿no? Que es muy útil y lo usamos todo el tiempo, y sin ese tipo de conocimiento cotidiano, útil, práctico, no podríamos subsistir. También dijimos que había otro tipo de conocimiento que son de características religiosas, ¿no? El conocimiento teológico, forma de conocer el mundo natural y social, o de intentar conocer el mundo natural y social, que predominó durante toda la Edad Media seguro, o gran parte de la Edad Media, y también lo podíamos hacer extensivo a algún periodo de la historia antigua, porque recuerden que la línea de tiempo histórica se divide: prehistoria a mi izquierda, historia a mi derecha. Lo que me divide esa línea de tiempo en dos grandes grupos es la aparición de la escritura. La escritura aparece 6.000 años antes del presente, ¿sí? Y desde que aparece la escritura 6.000 años atrás, hacia el presente lo dividimos en otros subperiodos que son la historia antigua, la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. Bien, entonces nosotros discutimos que cada uno de esos tipos de conocimiento se pueden ubicar como los conocimientos válidos y aceptados socialmente en determinadas etapas de la evolución de la historia humana. Lo que quedó claro es que hoy el tipo de conocimiento en el capitalismo, ¿no? Generalmente aceptado, legitimado y que todos consideramos válido, es el conocimiento de tipo científico. Bien, bueno, esto así grosso modo sobre lo que estuvimos trabajando. Bueno, después también estuvimos trabajando el tema del conocimiento, ya del conocimiento en general, ¿no? Del conocimiento científico, y el tema de la verdad, ¿sí? Y para abordar ese tema, ese debate de qué es el conocimiento, qué es la verdad, el hombre puede conocer el mundo natural y el mundo social, si lo puede conocer, de qué manera, si es aproximativa o es absoluta, bueno, y otra serie de preguntas que nos hicimos cuando hablamos de la alegoría de la caverna de Platón, ¿sí? Que les di una pequeña guía en donde en esa pequeña guía lo que intentábamos discernir es cómo abordaba el tema del conocimiento y de la verdad Platón. Bien, ahora sí,
pasamos al tema de hoy. Los orígenes, no los orígenes, las corrientes teóricas presentes en el campo de la ciencia social. Bien, antes que nada, lo que hay que marcar, subrayar, es que las ciencias sociales, recuerden que tenemos ciencias naturales de un lado y ciencias sociales del otro, que las ciencias naturales abordan, intentan conocer el mundo de la naturaleza y que las ciencias sociales abordan o intentan conocer el mundo social, este mundo que producimos y recreamos constantemente los seres humanos, ¿sí? Y que no tiene que ver con un designio o un mandato de la naturaleza. Bien, entonces decía que en el campo de las ciencias naturales se está debatiendo ahora este tema, pero en general es aceptado la siguiente idea. En las ciencias naturales no hay teorías, sino que hay una teoría. O sea, yo agarro la física como disciplina y Lien a Newton. Tomo la biología y se lee a Darwin, ¿no? Entonces pareciera que en el campo de las ciencias naturales hay un gran marco teórico o un gran cuerpo teórico que nadie discute y que todos los biólogos, los físicos, los químicos dicen, bueno, esta es la teoría. ¿Sí? Y sobre la base de esta teoría que hemos producido, que nos permite comprender, explicar y predecir el mundo de la naturaleza, no hay discusión posible. ¿Sí? Entonces, si el físico tiene que estudiar la materia, va a buscar los conceptos teóricos a la única biblioteca que hay, porque hay una sola biblioteca. En cambio, en las ciencias sociales hay una particularidad, porque en ciencias sociales, si yo tengo que estudiar el fenómeno, por ejemplo, de la inflación o el fenómeno de las crisis económicas, ya tenemos un problema, porque ahí lo que hay que decidir es qué marco teórico utilizo en mi investigación para tratar de conocer y explicar por qué se producen las crisis económicas. Entonces ya di una pista. En ciencias sociales no hay un marco teórico, sino que hay marcos teóricos o hay teorías, plural. Ciencias sociales, el marco teórico es plural, marcos teóricos, y en ciencias naturales pareciera que el marco teórico es singular. ¿Sí? Entonces vamos a empezar a discutir un poquitito esta cuestión de los marcos teóricos en las ciencias sociales. Y vamos a decir que en el campo de las ciencias sociales tenemos tres grandes marcos teóricos o teorías o corrientes teóricas. Una es el positivismo, la otra es el individualismo metodológico, que en los libros de textos a veces aparece como interpretativismo o comprensivismo, y la tercera corriente teórica es el materialismo histórico dialéctico. Entonces, estos tres marcos teóricos conviven en el campo de la ciencia social. Y al mismo tiempo de convivir, existe una disputa, una competencia entre ellos acerca de cuál es el marco teórico, la teoría que mejor refleja, no sería la palabra, que mejor nos sirve o que más nos sirve para entender, comprender la realidad sociohistórica. Bien, vamos a arrancar por el tema
del positivismo. ¿Sí? ¿Sí? Recuerden que son 3 corrientes teóricas: positivismo, individualismo metodológico y materialismo histórico dialéctico. Bien, tema positivismo. Si recuerdan lo que dije hace ratito, que desarrollo del capitalismo y desarrollo de la ciencia van de la mano, les tengo que decir también que las primeras ciencias en conformarse, estructurarse y desarrollarse han sido las ciencias naturales. ¿Sí? Las ciencias naturales, como la física, la química, la biología, tuvieron un gran desarrollo durante todo el periodo pre-revoluciones burguesas y post-revolución burguesa, que coincide también con el periodo histórico de la revolución industrial inglesa. Recuerden que el sistema capitalista en el que vivimos hoy en día es el resultado y el desarrollo de la crisis de otro sistema social, ¿no? El feudalismo. Bien. Entonces también recuerden que este sistema económico y social capitalista no nace de un día para el otro, hay un periodo de transición, ¿sí? Y en ese periodo de transición se dan estas revoluciones burguesas que acabo de nombrar y la revolución industrial. Entonces la revolución industrial, que decimos solamente cambió radicalmente la forma del proceso de trabajo, la forma en la cual los hombres producen los bienes y servicios, se pudo producir, entre otros factores, porque hubo un gran desarrollo científico-tecnológico en el campo de las ciencias naturales. ¿Sí? De nuevo, en la biología, la química, la ingeniería, etcétera, etcétera, etcétera. Para decir una sola cosa, la energía eléctrica o la energía atómica implica un salto productivo y revolucionario con respecto a la energía eólica o la energía hidráulica, ¿no? Si vieron las películas del periodo previo a la revolución industrial o en el propio proceso de la revolución industrial, las fábricas, entre comillas, funcionaban o se ubicaban siempre al lado de los ríos, porque utilizaban la corriente, la fuerza de los ríos como forma de producir energía para mover ciertas maquinarias en esas unidades productivas, ¿no? Bien, entonces tenemos que las ciencias naturales son las ciencias que primero se desarrollan. Entonces, cuando vienen las ciencias sociales detrás, digamos, ya con un desarrollo y una expansión del sistema capitalista muy importante, estas ciencias estas ciencias sociales, ¿qué plantean? Dicen, bueno, tenemos hermanas mayores, ¿sí? Están las ciencias naturales. Nosotros que queremos ser como ellas, ¿sí? Somos las hermanas menores de las ciencias naturales, las ciencias sociales, tenemos que imitar lo que hacen las ciencias naturales. O sea, tenemos que imitar el método de investigación y el proceso de producción del conocimiento que usan las ciencias naturales y transportarlo a las ciencias sociales. ¿Sí? Bueno, a esa perspectiva de producción de conocimiento se la conoció como positivismo. ¿Sí? Entonces la corriente positivista, ¿qué plantea? Bien, y plantea que los científicos sociales tienen que hacer lo que hacen los científicos naturales y por lo tanto tienen que buscar, tienen que descubrir las leyes sociales que existen en una sociedad que nos permitan explicar las regularidades sociales o los hechos sociales que se suceden. ¿Qué quiere decir esto? Hay pobreza en Argentina.
42, 44%. Bueno, si yo soy un científico positivista, ¿sí? O en el texto que les voy a dar para leer va a aparecer como el naturalismo, ¿sí? Pero si soy un científico positivista, yo tengo que buscar y tratar de descubrir las leyes que me explican por qué se produce la pobreza, por qué crece la pobreza. Entonces, si yo logro descubrir esas leyes que me explican ese fenómeno, ¿sí? Voy a poder intervenir sobre la realidad social, modificarla, corregirla y cambiarle el curso de los acontecimientos. Es decir, hay una idea muy fuerte en la corriente positivista en las ciencias sociales respecto de que las ciencias pueden, al lograr conocer la dinámica de funcionamiento de la sociedad, pueden corregir y modificar el curso de los acontecimientos sociales. Entonces, en síntesis, yo sé cuáles son los factores que me llevan a que se produzca la pobreza y a que crezca la pobreza. Puedo trabajar una vez, luego de haber producido conocimiento y haber descubierto por qué hay pobreza, puedo trabajar sobre las causas de la pobreza para que los efectos no se produzcan, la pobreza. Entonces, acá viene una idea importante. Los positivistas siempre buscan las causas de los fenómenos que ocurren. Causa-efecto. ¿Sí? Ejemplo. ¿Por qué aumentan los precios? Bueno, hay una ley que se llama la ley de oferta y demanda que dice que cuando la demanda de un bien es superior a la oferta, el precio de ese bien sube. Cuando la oferta de un bien es superior a la demanda de ese bien baja el precio. ¿Sí? Entonces, ley de oferta y demanda. ¿Qué significa esto? Esto significa que, ejemplo concreto, estamos en invierno, ¿no? Se consumen 2 millones de Coca-Cola por mes. El precio es 100 pesos por litro. Llega el verano. Como llega el verano, las temperaturas aumentan, la gente consume más líquido, entre ellos consume más Coca-Cola. Entonces llega el verano y el consumo de la Coca-Cola aumenta al 100%. ¿Sí? Si antes se consumía 2 millones de litros de Coca-Cola, en verano se consumen 4 millones. Si aumenta la demanda, dice la ley, y la oferta no aumenta en la misma cantidad, ¿qué va a pasar con el precio de la Coca-Cola? Va a subir. En vez de venderse a 100 pesos el litro, se va a vender, no sé, a 150. ¿Sí? Y lo mismo cuando viene el invierno. El consumo de la Coca-Cola va a bajar, porque hace frío, la gente no consume tanto líquido, y por lo tanto la oferta va a ser superior a la demanda. Y cuando la oferta es superior a la demanda, el precio del litro de Coca-Cola va a bajar de 150 a 100. Bueno, si esta ley, que fue descubierta en base a la observación y al registro, ¿sí? Bueno, 2 millones de Coca-Cola, 100 pesos el litro, cuando eran 4 millones, 150 pesos el litro. Si esta ley, que fue descubierta en base a la observación empírica, a la constatación real del fenómeno, se repite en Argentina, se repite en Alaska, se repite en Uruguay, se repite en China, etcétera, etcétera, estamos ante la presencia de una ley. ¿Sí? Toda vez
que los precios, que la demanda de un bien suben por encima de la oferta, los precios van a subir. Toda vez que la demanda, que la oferta de un bien, o sea, lo que produce en la fábrica, excede la demanda de los consumidores, el precio del bien va a bajar. Bueno, entonces estamos ante la presencia de una ley social, ¿sí?, que me explica el movimiento de los precios. ¿Por qué suben los precios o por qué bajan los precios? ¿Sí? Entonces, la causa de que los precios suban o bajen puede ser o porque la demanda supera la oferta o porque la oferta supera la demanda. ¿Sí? Entonces, de nuevo, causa-efecto. Esto es lo que plantean como eje fundamental los positivistas en tanto tarea de producir conocimiento. Entonces los positivistas dicen, hay que descubrir leyes sociales que me impliquen el funcionamiento de la sociedad. Una vez que yo descubro esas leyes, voy a poder comprender, predecir y también modificar el curso de la realidad social. Fíjense en que los positivistas tienen fe o confianza en que el conocimiento científico va a poder operar, modificar el mundo social, ¿sí? Lo va a poder transformar. Entonces hay una gran confianza en la ciencia, porque para los positivistas la ciencia puede ser la llave de la resolución de todos los problemas que se le presentan a la sociedad. ¿Sí? Bien. Ese es el primer punto importante para tener en cuenta a la hora de explicar qué es el positivismo o qué plantea el positivismo, este marco teórico, que es uno de los marcos teóricos que existen en las ciencias sociales. El segundo punto, ¿cuál es? El planteo de que el conocimiento que producen los científicos, dicen los positivistas, el conocimiento que producen los científicos es un conocimiento libre de valores. ¿Qué sería libre de valores? Libre de valores significa que es un conocimiento en donde no está mi gusto político o lo que a mí me gustaría que suceda. ¿Sí? Es decir, que los científicos sociales investigan lo que es y lo que sucede. No intervienen en esa investigación lo que le gustaría que suceda a los científicos sociales, sino lo que es. ¿Sí? Entonces eso se llama neutralidad valorativa o conocimiento, entre comillas, objetivo. Es decir, para los positivistas, acá viene una tercera característica importante, el mundo social se puede conocer y se puede conocer de forma objetiva. Hay un mundo social que funciona con independencia de la voluntad de los sujetos. Los sujetos que viven en ese mundo social pueden comprender y conocer ese mundo, ¿sí? Y lo pueden hacer de forma objetiva. Entonces, esta es una tercera característica, la de que se puede acceder al conocimiento objetivo o verdadero del mundo social. La segunda característica es que el conocimiento que produce la ciencia es libre de valores, o esta idea de la neutralidad valorativa. Y el primer punto que plantean los positivistas es que las ciencias sociales tienen que imitar a las ciencias naturales y buscar y descubrir leyes que expliquen los fenómenos del mundo social. Entonces, un último punto que tiene que ver con esta cuestión de las leyes en la corriente teórica positivista. Una vez que yo descubro las leyes
que me explican por qué los precios suben o bajan, para los positivistas las leyes tienen un carácter absoluto y eterno. ¿Qué significa absoluto y eterno? Que esta ley que yo descubrí funciona hoy, funcionó hacia atrás y va a funcionar hacia adelante, que nunca va a cambiar. ¿Sí? ¿Se entiende? Eso sería como un cuarto punto del planteo del positivismo. Bien. Vamos a detenernos acá. No vamos a seguir avanzando. En la próxima clase vamos a abordar las características de la corriente comprensivista o el individualismo metodológico, y a la clase siguiente vamos a abordar las características del marco teórico conocido como materialismo histórico dialéctico. ¿Sí? Y ahí ya vamos a tener completo estas tres grandes teorías que conviven en el campo de la ciencia social. Bien, les voy a dictar unas preguntas. Pero mejor se las voy a pasar por escrito para que directamente no haya equívocos y demás. Bueno, ahora les paso unas preguntas por escrito. Van a ser 3, 4 preguntas. Quienes no trabajaron con el TP1 y el TP2, terminen ya o ayer terminen y pónganse a trabajar con esto. Además de las 4 preguntitas o 5 preguntitas que les voy a enviar, también les voy a enviar la bibliografía, es decir, qué material tienen que leer para empezar a trabajar. Y cualquier duda, nos vemos en el WhatsApp o nos vamos mensajeando por WhatsApp. Bueno, les mando un saludo, nos estamos viendo. Chao.